Entonces nos queda empezar la predicación del día de hoy. Bendiciones, hermanos, hermanas y visitantes. El día de hoy tengo el privilegio de poder compartirles la palabra. Antes que nada, siempre presentando al Señor todas nuestras cosas, vamos a orar. Creo que es muy importante. La predicación del día de hoy es muy especial, es muy compleja, es muy hermosa y es del Señor. El Señor se va a glorificar en nuestras vidas. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso, Señor. Tú eres grande, Señor, y poderoso, Señor. Hiciste una obra preciosa en la cruz del Calvario, Señor, y nos haces partícipes de esa obra, Señor. Te pedimos que nos permitas entenderte, Señor, entender tu obra magnánima en la cruz del Calvario, Señor. Te pedimos que seas tú glorificándote a través de este vaso de barro, Señor. Te pedimos, Señor, que nos permitas entender el sacrificio de la cruz. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. El título de la predicación son las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz. Esto es algo realmente muy hermoso. Cuando el pastor me indicó que tenía que predicar, me dijo, este es un sermón muy famoso. Entonces yo me dediqué a escuchar sermones de este tipo, ¿verdad? Con este título. Y resulta y acontece que grandes hombres del Señor, o como realmente uno debería decir, hombres de un Dios muy grande, han predicado estas palabras y son palabras muy fuertes, muy hermosas y que seccionan la obra de Cristo de manera en que nosotros podemos entenderla y profundizar en ellas. Y es muy importante recordar la cruz. Antes de empezar con cada una de las 7 frases, es importante recordar la cruz del Calvario. Como cristianos, la cruz de Cristo, la obra de Cristo en esa cruz es el eje principal de la salvación. Los creyentes nacemos en la cruz, somos fortalecidos por la cruz y el día que muramos vamos a ser recibidos por el Señor por la obra que se realizó en la cruz. Y lamentablemente nosotros olvidamos la cruz constantemente, olvidamos esa parte de la obra. Es impresionante porque es como si tuviéramos un pequeño, como un hoyo negro. Recordamos la redención, recordamos que estábamos muertos en delitos y pecados, pero la cruz como que se vuelve nebulosa, como que la pasamos por alto de tiempo en tiempo. Y la obra de la cruz es lo más importante del cristianismo. Hay personas que piensan y que se preguntan por qué una Semana Santa. Hay gente que critica mucho las fiestas. Eso es algo que las personas tienen toda la libertad de hacer. Es algo que tienen su capacidad de hacerlo. No es que sea pecado no creer en las fiestas o no es pecado no creer en las celebraciones. Pero las celebraciones tienen un motivo, porque el ser humano olvida. Nosotros constantemente olvidamos y por eso mismo necesitamos ser recordados de las cosas. En el Antiguo Testamento, Israel era recordado, se le recordaban los momentos más importantes de su historia en fiestas, en conmemoraciones. Y nosotros olvidamos este tipo de cosas y más la cruz por 3 motivos muy importantes, o 3 motivos principales. Primero, que somos débiles y falibles y nuestra mente es olvidadiza. Segundo, que estamos distraídos constantemente por las obras del día a día. Todos y cada uno de nosotros tiene circunstancias que hacer y se nos olvidan las cosas. Y por último, a nuestra carnalidad, a nuestro pecado, a nuestro deseo de hacer el mal, le es muy importante que olvidemos la cruz. Si recordamos el sufrimiento de la cruz, si recordamos la obra de la cruz, nuestro pecado va a tener un tope en el cual siempre va a estar pegando. Entonces por eso es que es importante recordar. Entonces sí, es importante recordar la Semana Santa. Es importante que el mundo recuerde que la historia ha sido partida a la mitad entre antes y después de Cristo. El mundo debe recordar que la figura histórica más importante, que ha producido más influencia es Jesús. Debemos recordarlo. El mundo tiene que recordarlo. Es una de las cosas
en que Dios no tiene delicadeza. Dios es soberano y hace lo que Él quiere, pero muchas veces nosotros vemos que la mano de Dios tiene mucho pincel, escribe delicadamente, pero hay cosas en las cuales Dios pone su puño y ya. En la historia es algo en que Dios ha puesto su puño y ya. Él dijo, recordarán que es su vida, que la vida de la civilización humana está dividida entre antes de Jesús y después de Jesús. El Señor lo escribió en roca y no se da por menos. Él evita que cada ser humano olvide que Jesús es real. Y todos, y nuestros por decirlo así, nuestros compañeros los musulmanes recuerdan a Jesús, los ateos recuerdan a Jesús, y nosotros los cristianos recordamos a Jesús. Recordamos su nacimiento virginal, su vida completamente santa, su muerte sacrificial, su resurrección en poder, y también debemos recordar que regresará en juicio. Debemos recordar todas estas partes de la obra de la cruz. Y es interesante porque el mundo no lo puede negar. El mundo lo tiene que ver cada vez que ve su calendario, tiene que recordarlo. Pero bueno, entrando en materia, las 7 palabras de Jesús. Estos son 7 momentos particulares que vamos a destacar. La primera de estas es la frase conocida, y vamos a estar moviéndonos entre 3 evangelios, pero el primero sería Lucas 23:34. Si usted gusta puede buscarlo, si no se lo voy a leer. La primera frase es: perdónalos porque no saben lo que hacen. De cada una de estas palabras, de cada una de estas 7 palabras, se pueden escribir bibliotecas completas. O sea, este tema se abre y se sigue abriendo, y uno podría estudiar años cada una de estas declaraciones. En Lucas 23:34 Jesús dijo, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Está hablando de los romanos que en ese momento habían tomado el manto del Señor y estaban decidiendo quién se lo iba a quedar. En medio de su cuerpo desgarrado, en medio de su sangre brotando, con sus brazos desgastados por sostener el peso de su cuerpo, con su cuerpo horadado por los clavos, el Señor estaba haciendo una declaración de perdón. Desde arriba de la cruz, en medio de su dolor, Él estaba observando cómo personas se alegraban por su muerte. Hay predicadores que dicen, y me uno a ellos, de que en este mundo solo ha existido una injusticia. Uno dice: es que a mí me hacen injusticias, es que a mí me tratan mal. Bueno, normalmente nosotros tenemos niveles de responsabilidad cuando nos pasa algo, ¿verdad? Pero Jesús es el único que no tenía ninguna culpabilidad y se le hizo una injusticia. La declaración de Jesús es una declaración de perdón completa hacia la humanidad. No solo estaba hablando de los romanos que se estaban peleando ahí. Él estaba hablando directamente a la raza humana que Él estaba salvando. Y como lo dije al principio, ninguno de nosotros puede tener una salvación si no tiene una confesión de su pecado. Si uno no se acerca y admite su culpabilidad. Hay algo muy interesante. Nosotros como sociedad, últimamente más en estos, puedo decir 20 años, 25 años, hemos puesto nuestra sociedad a girar alrededor de los héroes. Entonces, cuando uno piensa en un héroe, piensa en un hombre fuerte, carismático, muchas veces violento, con poder, con habilidad, que llega y salva el día. Le pega a los malos, salva a los buenos y se va. Eso es lo que lamentablemente nosotros consideramos como heroísmo. Pero en Jesús vemos el verdadero heroísmo. Vemos a uno que salvó al mundo con completa y absoluta bondad, con un completo sacrificio y con un amor absoluto. Él no mandó a llamar a sus ángeles para que repartieran juicio en ese momento. Él más bien abogó por los que le estaban haciendo daño. Le pidió al Señor que tuviera misericordia de ellos. Y ahí nosotros estábamos también, en la mente del Señor. El Señor pidiendo misericordia por nosotros, porque el pecado tiene una capacidad que es que nos vuelve tontos. El pecado hace que nosotros deseemos lo malo para nosotros mismos.
Si usted agarra la Biblia y la revisa página por página, la revisa mandamiento por mandamiento, no va a encontrar ni un solo mandamiento que sea para el daño suyo o para el daño del prójimo. Ni uno solo, ni una sola demanda de la Escritura está diseñada para que sea para nuestro daño, para que no tengamos un beneficio. Pero todos los mandamientos de la palabra de Dios están diseñados para dañar las cosas malas que lamentablemente amamos. Están diseñadas para dañar la mentira, los bajos deseos, nuestro enojo, nuestro orgullo. Y es ahí donde nos cae mal la Escritura. Por eso el Señor puede decirlo con toda autoridad, decir, ellos no saben lo que hacen. Cada vez que usted y yo mentimos, cada vez que usted y yo pecamos, nosotros nos hacemos daño a nosotros mismos. De paso afectamos a los demás. Porque hay pecados que cuando se estallan en la vida de una persona es como una bomba nuclear. Destruye familias completas, puede destruir países completos. Pero el primero que daña es a nosotros mismos. Entonces por eso el Señor puede decirlo con toda sabiduría: perdónalos porque realmente no saben lo que hacen. Y lamentablemente nuestro corazón está inclinado hacia el mal. Entonces, aunque no sabemos lo que hacemos, lo seguimos haciendo. La segunda frase que nuestro Señor dijo, la segunda palabra que dijo es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a leerlo, este sí lo vamos a leer completo. Si gustan, me acompañan a Lucas 23. Lucas 23 del 39 en adelante. Está diseñado para que sea... Perdón, 32, Lucas 23, 32 en adelante. Dice así, leo para ustedes. Llevaban también con él otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y dijo Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus vestiduras. El pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, y diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebreas que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón en la cruz es una de las predicaciones que personalmente yo utilizo más cuando me toca predicar, porque muestra, bueno, esa es otra de las cosas. Popularmente nosotros decimos el ladrón de la cruz, y no son ladrones, son malhechores. Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque a ellos se les está aplicando la pena de muerte más cruel que tenía el Imperio Romano en ese momento. El Imperio Romano no iba a gastar una cruz en dos ladrones de pan, con algunas personas que hubieran hecho un crimen pequeño. Eran hombres malvados, eran malhechores, como lo enseña la palabra. De hecho, el Imperio Romano utilizaba la crucifixión como una herramienta disuasiva psicológicamente. ¿Qué significa eso? Que los
que les hacían pasar tanto dolor, tanto sufrimiento a las personas que pasaban por la cruz, para que todos los demás tuvieran miedo y no quisieran cometer los mismos crímenes. Entonces el Imperio Romano no iba a gastar uno de sus métodos de propaganda de control más fuerte como un ladrón de pan, ¿verdad? O sea, ellos algo tuvieron que hacer, y la palabra no nos lo dice, y qué bueno que no nos lo dice, porque así nos podemos centrar en algunas cosas. Número uno, esto nos quita de la mente esa idea de que cuando una persona sufre se va a convertir a Cristo. Muchas veces nosotros decimos, ojalá que le vaya mal, que tenga consecuencias, y así va a aprender a ser bueno. No, habían dos ladrones con el mismo dolor, el mismo problema, la misma falta de sangre, la misma tortura se les aplicó. Y uno se estaba convirtiendo al Señor y otro se estaba burlando del Señor. Para que nosotros podamos entender esto es impresionante, porque nos está diciendo que el poder del pecado es tan grande en las personas que en el momento de mayor miseria, si Dios no les abre el corazón, renegarán del Señor. No les va a importar. Y no es eso, uy, ojalá que le pase algo, como decían los abuelos, ojalá que le salga un susto en la noche para que ya deje de andar haciendo tonteras. No, eso no cambia los corazones de las personas. Y este hombre, este malhechor, hizo cosas impresionantes. Él no tuvo la oportunidad que usted y yo tenemos de tener una comunidad de fe. Él no tuvo un pastor, no tuvo alguien que le enseñara la escritura. Él no vivió la vida cristiana como usted y yo la vivimos, pero vivió la parte más importante de la vida cristiana, que es la salvación. Cuando usted analiza las palabras de este ladrón, usted encuentra una admisión completa de culpa. Él no se puso, ay no, es que me hicieron una trampa política, es que sí, fueron esos soldados, me agarraron entre ojos y por eso estoy aquí. No, él admitió que sus acciones merecían una cruz. Después él admitió la perfección moral y la inocencia de Jesús. Este hombre nada malo ha hecho. Así de directamente y claro. ¿Cómo lo sabía? El Espíritu de Dios estaba tocando a ese malhechor de la cruz. Luego admitió la soberanía de Cristo como rey sobre vivos y muertos. Y él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, no cuando estemos en el otro mundo. No le dijo, Señor, cuando todos hayamos muerto, si usted tiene algún poder, si usted tiene alguna argolla en el reino de los cielos, por favor déjeme entrar. No, es tu reino. Le dijo que era el reino del Señor. Entendía que Cristo es Dios. Y por último, porque muchas veces nosotros podemos hacer los tres primeros, hizo un ruego sincero por misericordia. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos hace falta. Nosotros vemos que Cristo cambia vidas y sí, Cristo debe ser Dios. Y nosotros vemos lo malo que hemos hecho. Sí, yo soy malo. Y decimos, no, Jesús es bueno y yo soy malo. Pero el ruego sincero por misericordia muchas veces no ocurre. Y esto ocurrió en una sola tarde. Y el Señor no le predicó al ladrón de la cruz. Fue el Espíritu de Dios que lo tocó, le mostró todo y él pudo admitir todo. Hay gente que puede volver esto como un dogma, ¿verdad? Hace mucho tiempo yo me acuerdo que había gente que hablaba sobre las 4 leyes espirituales y que usted tenía que confesar el pecado, decir aquí, decir allá. No hay que mecanizar las cosas, pero sí ocurrieron estas cosas. Sí él admitió su culpa, sí entendió que Cristo era perfecto, era inocente, sí entendió que Jesucristo es el rey de este mundo y el siguiente, y sí pidió misericordia. Por eso yo les digo, cada una de estas frases podrían escribirse libros completos. Y hablan de cada una de las partes de la salvación. Hablan de las partes de la vida cristiana. Porque en la siguiente, cuando Jesús dice, la tercera frase dice, mujer, he aquí tu hijo y he aquí tu madre. Esto nos debería llenar de gozo, porque nos está hablando de una nueva manera en que se iban a relacionar los creyentes. Dentro de la sinagoga había mucho amor, mucha comunidad, pero hermandad. Saber que cada uno era miembro de la familia de Dios, eso era diferente. Y eso es lo que el Señor viene a traer en este ejemplo.
Dice, esto está en Juan 19, 26, 27. Se los leo, dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús estaba cumpliendo dos cosas muy importantes ahí. Estaba cumpliendo su responsabilidad de hijo, porque no estaba dejando desamparada a su madre. Estaba dándole una protección. Porque en Israel, en el año 33, ¿verdad?, no habían tantas instituciones para la ayuda de los ancianos. No se consideraba eso como algo bueno. Si usted le está yendo mal es porque Dios lo está tratando mal y que usted se merece estar mal. Esa era una creencia popular. Entonces, la piedad no era moneda de todos los días. Entonces el Señor se encargó de que su madre fuera protegida, número uno. Y número dos, el Señor traza un ejemplo para la iglesia de cómo nos debemos tratar los unos a los otros, como familia. Sí, como familia. Vamos a leer Gálatas 6. Son versículos muy hermosos, muy concentrados. Gálatas 6:1 en adelante. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El Señor llama a la iglesia a que reconozca su obligación de comportarnos como familia. Es por eso que usted y yo utilizamos ese término hermano. Nosotros no podemos ni abaratar el término y diciéndole a todo el mundo en la calle: ¿qué, hermano, hermano, hermano? No. Y tampoco podemos agarrar el término y ponerlo tan inalcanzable, con unos requisitos tan grandes, que nadie puede decir hermano, que nadie puede ser hermano suyo, porque como usted es tan pero tan santo y no llena sus características de bondad, lo que usted piensa que es la bondad, entonces usted no puede llamar hermano a nadie. No, tenemos que tener humildad y sabiduría, debemos saber a quién llamamos hermano. ¿Por qué? Porque nosotros estamos comprometiéndonos a amarnos, a exhortarnos y a protegernos los unos a los otros, y así cumplir la ley de Cristo. Que el Señor nos permita hacer esto como congregación, y si encontramos otros hermanos de otras congregaciones, que nos permita hacerlo también. Recuerde que cuando usted dice hermano, está haciendo un compromiso de lealtad. Porque usted, yo me imagino que si usted tiene hermanos en la sangre, ¿verdad?, su hermano en la sangre le hace alguna tontera, alguna conchada, que se molesta un rato, pero no deja de ser hermano. Siempre van a ser hermanos. Luego allí está todo el proceso del perdón y todo, ¿verdad? Pero uno nunca deja de ser hermano. Entonces, cuando uno dice esas palabras, hermano mío, son cosas muy, muy, muy poderosas. Vamos a la cuarta palabra que dijo, la cuarta frase. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto está en Mateo 27:46. Dice: cerca a la hora novena, Jesús clamó con gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De todas las partes de la cruz, de todas las partes de la obra de la cruz, esto es lo más inimaginablemente pesado y terrible. Porque nosotros tenemos que empezar a entender que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es un solo Dios en tres divinas personas, han estado juntos desde la eternidad y hasta la eternidad. Han estado en perfecta armonía siempre, en una perfecta compañía. No han necesitado, son Dios, no necesitan de nada, pero siempre han estado en concordia. Pero por un momento el peso del pecado cayó sobre Jesús, y Dios es santo
Dios no puede ver el pecado. O sea, toda la suma de la maldad de todos los escogidos por los siglos cayó sobre el Señor en ese momento. Eso es inimaginable, eso es monstruoso. Saber que por un momento la perfecta armonía del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fue separada. Por eso el Señor dijo estas palabras tan duras. ¿Por qué me has desamparado? Es la primera vez que el Señor sentía soledad. Y Él sintió soledad para que usted y yo no sintiéramos soledad. Él se intercambió. Eso es lo que es la obra de la cruz, es un intercambio. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. ¿Qué significa eso? Que alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar eso. Y Jesús decidió pagar ese precio en lugar nuestro. Leo para ustedes Isaías 53:5. Hubo separación, esto es comentario mío, no es Isaías 53:5 todavía. Dice, hubo separación entre Él y Dios para que la separación entre nosotros nunca existiera. De las cosas, yo no quiero, Dios me libre de minimizar ninguna parte del sacrificio de Cristo, pero la parte de su cuerpo, el que su cuerpo sea molido por esos romanos, destrozado por la cruz, el Señor sabía que Él podía reconstruir su cuerpo, podía volverlo a tomar, volverlo a poner en forma, pero el separarse de Dios, eso es realmente pesado. Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él recibió el castigo de nuestra paz. El día de hoy usted y yo podemos tener un problema, podemos tener una circunstancia que nos destroce, podemos perder un ser querido, pero sabemos que podemos volver a ver hacia Dios por fortaleza. O sea, nosotros podemos entender que todo en este mundo se destruya, se debilite, se corroe, se degrada, pero sabemos que contamos con Dios, que Él no se debilita, no se corroe, no se degrada. Pero por un momento Jesús no pudo contar con Dios. Yo que he experimentado el consuelo de mi Señor, y me imagino que usted también, pensar, siquiera tener en la mente, imaginarse que Dios no nos consuela en nuestro momento de mayor necesidad, eso nos debería ponernos un hueco en el estómago. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él sintió soledad para que usted y yo nunca la llegáramos a sentir. Y si algún día usted y yo sentimos soledad, es porque voluntariamente elegimos no reconocer que Dios está ahí. Y muchas veces lo hacemos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude en esa área. Ahora, la frase número 5 que dijo el Señor, dijo, tengo sed. Juan 19:28 dice así, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, muy importante, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Ahora, es algo muy importante esto, es una frase súper pequeña, pero es súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos y sabemos que en este mundo hay personas, hay gente dentro de sectas, hay herejes y hay ateos que quieren decir que Jesús primero no existió, y si existió, no era realmente el Hijo de Dios, y si era realmente el Hijo de Dios, entonces era solo Dios y no hombre. Otros solo es hombre y nada de Dios. Otros dicen es como un semidios, es como Hércules, ¿verdad? Mitad hombre, mitad Dios, ¿verdad? Todas estas frases, todas estas cosas son impresionantemente peligrosas, porque la obra de la cruz era necesaria de que Jesús fuera completamente hombre y completamente Dios. ¿Por qué? Hay que ir un poco más para atrás, de hecho hay que ir a Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, que la responsabilidad directa del pecado no es de Eva, es de Adán, porque Adán era el que estaba gobernando su familia, como gobernó mal,
entonces se destruyó toda la familia de la humanidad. Cuando Adán pecó como hombre, siendo hombre. Un hombre pecó, entonces un hombre debía pagar la paga por ese pecado. Y vemos que Adán no fue destruido ni fulminado en ese momento. Dios tuvo misericordia de él y de Eva. Gracias a Dios, por eso estamos aquí, ¿verdad? Pero era necesario que un hombre pagara esa deuda, porque fue un hombre el que cometió el crimen. Es que es muy importante para entender esto, entender qué es el pecado. Muchas veces nosotros creemos que los pecados son solo fallas, que son solo pequeños errores, pero debemos entenderlo desde el punto de vista legal. Creo que es una de las maneras más sencillas de poder entenderlo. Dios tiene una ley sobre el universo, y cada pecado es un crimen en contra de esa ley. Usted y yo sabemos que no es la misma pena que una persona recibe por matar a alguien que por robar un celular. Que por cierto, por robar un celular usted no recibe ninguna pena. Usted lo encierran un rato y luego lo sacan, ¿verdad? Entonces, la pena o el castigo tiene que ser conforme a la medida del crimen, ¿verdad? Y la palabra de Dios enseña que la paga del pecado es muerte. Entonces alguien debía morirse. Nadie se murió, ni Adán ni Eva se murieron en ese momento por su crimen. Pero nosotros tenemos que entender algo todavía más importante, que cada pecado que nosotros cometemos es un crimen ante la autoridad perfecta y absoluta del universo. Entonces no es cualquier cosa. Los pecados no son como cosas pequeñas. En realidad los pecados son como atentados en contra de la autoridad de Dios. Es como si usted corriera delante del trono de Dios, le levantara el dedo y dijera: yo no quiero que usted me gobierne, yo me voy a gobernar solo. Intente hacerle eso al presidente de los Estados Unidos, intente hacerle eso a nuestro presidente. Le cae encima los guardaespaldas, le cae encima la ley. Ahora imagínense eso al nivel de Dios. Entonces, recapitulamos. Un hombre cometió un crimen. Ese crimen y esa deuda debía ser pagada. Un hombre debía pagarla, pero ningún hombre tenía la capacidad de pagar esa deuda. Entonces el único que podía pagarla era Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios se hizo hombre para pagar la pena del pecado sobre la humanidad y de paso derrotar a la muerte. Esa es la obra de la cruz. Por eso es tan importante que Jesús dijera: tengo sed. Y por eso les mencioné que hay herejes, porque hay personas que dicen: no, es que Jesús estaba en ese momento, era como un holograma, él tenía como un cuerpo espiritual y él no estaba sufriendo, él estaba ahí como un ángel, estaba ahí nada más así como difuminadito, él no estaba ahí. Entonces rebajan el sacrificio de Cristo porque rebajan que él sufrió, rebajan que él estaba ahí, le quitan autoridad y le quitan mérito y le quitan poder al sacrificio de Jesús. Por eso Jesús dijo: tengo sed, porque su cuerpo estaba necesitado de alimento, de líquido, que por cierto ya había perdido toda su sangre. Y no solo eso, también tenía que cumplir la palabra. En el Salmo 22:15 habla de lo que él estaba viviendo en este momento. Dice el Salmo 22:15: como un tiesto se secó mi vigor y la lengua se me pegaba al paladar, y me has puesto como el polvo de la muerte. Y el Salmo 62:21 también habla de esto. Dice: y por comida me dieron hiel, y para mi sed me hicieron beber vinagre. Es algo muy importante entender todas estas cosas, porque cada una de las cosas que Jesús hizo era para cumplir una profecía. De hecho, es algo muy hermoso, porque en el Antiguo Testamento hablaban de la crucifixión de Jesús antes de que se inventara el Imperio Romano. ¿Cómo puede ser eso? Porque el Señor se lo reveló, porque Dios es real. Entonces ahí se estaba mostrando la naturaleza humana del Señor. Y debemos recordar esto: nuestro Salvador tiene dos naturalezas, una completamente humana, otra completamente divina, que no están mezcladas, pero que no están divididas. Si usted quiere que le explique más eso, se lo puedo explicar un poquito más. Pero vamos a llegar a una pared que se llama misterio. ¿Cómo es que es eso posible? Misterio. ¿Es eso verdad? Sí, es verdad. Completamente humano, completamente Dios. Barajen ese tronco en la mano
Se lo puedo explicar hasta cierto punto, pero luego llega la palabra misterio. Eso es un misterio. Pero era necesario ese misterio para completar la obra del Señor. La frase número 6, esta es muy importante, es consumado es. Esto está en Juan 19:30, dice: cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. La palabra que se usa ahí en el griego es una palabra que se llama teleo. Y teleo significa terminar, es decir, completar, ejecutar, concluir, descargar una deuda. Nuevamente recordamos que hay un problema legal ahí. Pagar, satisfacer, terminar, acabar, consumar, cumplimiento, cumplir. Eso es lo que significa consumado es. Y usted me dice, entiendo que dice consumado es, ¿verdad? Es sencillo entender, ahí terminó, ahí la obra de Dios terminó. Sí, si la obra de Dios terminó ahí, ¿por qué es que nosotros queremos agregarle cosas a la obra de Dios? Si la obra de Dios fue completada en la cruz, fue planeada por el Señor, llevada a cabo por el Señor, sellada por su poder, ¿por qué nosotros queremos agregarle cosas? Hay dos tipos de maneras en que las personas quieren obtener la salvación, que es a través de la gracia o a través de las obras. Si uno quisiera obtener la salvación a través de las obras, tiene que hacer todas las obras perfectas, sin ningún error, todo el tiempo. No podemos hacerlo. Por eso lo hizo el Señor. El Señor sí hizo todas las obras, todo el tiempo, de manera perfecta. Nosotros no podemos agregar a la obra del Señor, pero tampoco podemos quitarla. Y tampoco podemos destruirla. Es una obra perfecta. Si usted y yo somos del Señor, esa obra es indestructible. Ahora, hay que entender una cosa. Nosotros nunca, si somos de Cristo, si la salvación de Dios está en nosotros, si el Señor nos ha perdonado, y si el día en que nuestros ojos se cierren, vamos a ir al cielo, o sea, somos salvos, somos de Dios, somos de Cristo, nunca seremos más salvos. O sea, en este momento usted es salvo, ¿cierto? El día en que usted se muera va a ser salvo, ¿cierto? Dentro de 1 billón de años, que no va a haber tiempo, pero usemos números, dentro de 1 billón de años en el cielo usted va a ser salvo, va a seguir siendo igual de salvo. Ni hoy, ni mañana, ni pasado va a ser más salvo que el día de su salvación. Usted es salvo, punto. Es un estado en el que usted está. Ahora, usted sí puede ser más santo, y yo podemos ser más santos. Nos podemos santificar más, podemos buscar más de Dios, podemos conocerle más. Pero salvos estamos. Si es que somos salvos, porque constantemente en la palabra del Señor nos manda a examinar nuestro corazón, a ver si realmente conocemos a Dios, si es que realmente somos de Dios. Si es que realmente nos pasó lo que le pasó al ladrón, que admitió realmente que necesitaba al Señor y que recibió la confianza en la salvación. Y por último tenemos la última de todas las frases. Dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso está en Lucas 23:46. Dice así: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Es muy importante entender que el Señor estaba cumpliendo profecías, estaba cumpliendo cosas necesarias para que la salvación se diera. El Señor no estaba sostenido en la cruz por los clavos. El Señor no estaba sostenido en la cruz por el mismísimo madero. Él estaba sostenido por su voluntad de obedecer a Dios. Él en cualquier momento pudo haber entregado su espíritu, en cualquier momento se pudo haber salido del madero si hubiera querido, pero había que cumplir con todas y cada una de las partes de la salvación. Nuestro Señor cumplió con todas estas cosas, con estas 7 cosas, para darnos ejemplos concretos y claros. Y se los recapitulo a usted, uno por uno. El Señor nos enseñó a perdonar a nuestros enemigos en la cruz. Nos enseñó a tener completa
confianza en la obra de la salvación. Nos enseñó cómo debíamos amarnos como hermanos en la cruz. Nos enseñó que nunca estaremos solos, porque Él estuvo solo en nuestro lugar. Nos enseñó que el sacrificio de la cruz es perfecto, y que no solo es perfecto, sino que es completo, que ni usted ni yo le podemos agregar más. La salvación es una cosa que es perfecta y completa. Nosotros vivimos y disfrutamos de ella. El servicio al Señor y el servicio a los hermanos es otra cosa, ¿verdad? Sí tenemos que trabajar mucho en esta tierra, pero no para ganar la salvación, sino para vivir con nuestros hermanos. Y por último nos enseñó que el Señor se entregó a sí mismo voluntariamente. Él obedeció al Padre e hizo todo lo que tenía que hacer para que la salvación se diera. Amén. Son 7 frases de las cuales usted y yo podemos aprender mucho. Podemos abrirlas como un abanico y examinarlas una y otra vez. Y aquí es esa parte donde la cruz se vuelve personal. El cristianismo no es emocionalista. De hecho, hoy iba a hablar de eso en la escuela dominical, no se pudo. Es algo muy interesante. Usted puede aprender de Dios de 2 maneras: teológica o vivencialmente. Se puede tener experiencia con Dios, o puede usted aprender de Dios a través de la teología. Pero el autor del libro que estamos estudiando decía que entre más teología usted vive, mejor puede experimentar a Dios. ¿Por qué? Porque entonces usted se va a acercar a Dios conociendo cómo debe acercarse a Dios. Usted no va a acercarse, ¿qué? Mi jefe, mi tata, usted y yo y usted. No, usted entiende que Dios es Dios, que es el Rey del universo, y tiene que acercarse con reverencia. Entiende que usted y yo tenemos la necesidad de Dios. Él no tiene necesidad de nosotros, nosotros tenemos necesidad de Él. Entonces, si nosotros estudiamos todas estas frases, si conocemos un poquito más de Dios, si aprendemos de nuestro hermano de la cruz, que él no tuvo esta maravillosa experiencia que usted y yo tenemos, que le explicaron la palabra, él llegó directo. Pero nosotros tenemos esta experiencia que es convivir, y tenemos que asegurarnos de que somos de Dios, tenemos que asegurarnos de que somos salvos. Amén. Vamos a orar. Antes de orar les recuerdo lo que dice la palabra en Isaías 1 Corintios 15, 55 al 57. Dice: ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos dio victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso, Padre. Te pedimos que nos permitas, Señor, vivir esa experiencia, Señor. La experiencia como la del ladrón en la cruz. Entender, Señor, nuestra necesidad completa de ti. Entender, Señor, que tú eres santo, que tú eres Rey de este reino y del siguiente, Señor. Entender nuestra culpabilidad, Señor, y pedir auxilio a ti, Señor. Transforma nuestros corazones, Señor. Permítenos amarte, Señor, y permítenos tener una verdadera relación de salvación contigo, Padre. Gracias por la cruz, Señor. Permítenos recordar la cruz, Señor. Permítenos recordarla siempre, Señor. Que el precio de nuestra salvación se pagó con dolor, con sangre y con sufrimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Recordamos anuncios. La próxima semana estaremos recogiendo los víveres para el orfanato. También muy importante recordar que el próximo domingo no hay almuerzo. Entonces, no hay almuerzo. Si se quieren quedar a compartir un rato, pero no hay almuerzo. Y
y que estemos orando por las predicaciones que están realizando en diferentes lugares, en muchos proyectos. El Señor nos ha permitido extendernos y poder exaltar